conocimiento. Pero también hubieron tiempos donde la soledad me embargaba, porque muchas de las veces se manifestaban en lágrimas que brotaban de mí porque extrañaba a mi esposa y extrañaba a mis hijos, porque eran largos recorridos, de algunas veces hasta 20, 25 días fuera de casa. Pero en todos estos viajes, absolutamente en todos los viajes que fueron por varios años, nunca estuve solo. Y lo que aprendí es que si uno llegaba a una ciudad y quería conocer la ciudad, quería saber esa ciudad cómo era, lo que tenía que hacer era caminar la ciudad, andar la ciudad. Porque es la mejor forma en la cual uno puede decir, sí, yo conozco una ciudad. Porque a veces uno dice, sí, yo conozco General Roca, pero pasan por la ruta. No conocen General Roca. Entonces aprendí de que si algo efectivo era para poder decir, sí, yo conozco la ciudad y dónde yo iba, tenía que caminarla. Y qué interesante que es pensar en esto, porque cuando uno quiere conocer una persona, no hay mejor modo de hacerlo que caminar con esa persona. Porque sin duda, en el transcurso del caminar con esa, vamos a caminar un rato, vamos a caminar. En ese caminar, seguramente se va a desatar una conversación. Y uno empieza a conocer a la persona porque va caminando y se desata esa conversación que se empieza a tornar en algo amable, en algo que termina en muchos de los casos en una amistad. Porque estoy caminando con una persona y estoy conociendo a la persona, pero esa persona también me está conociendo a mí. Y es interesante de que algunas veces nosotros decimos, yo conozco a tal persona, pero nunca caminaste con esa persona. Si quieres conocer a una persona, camina con esa persona. Tómate el tiempo y camina con esa persona. Che, ¿vamos a caminar un rato? Porque es la forma en la cual nosotros tenemos para poder comunicarnos. Con mi esposa nos hicimos amigos, básicamente porque caminamos mucho juntos. Y en ese caminar fue cuando la empecé a conocer y ella también empezó a conocerme a mí. Ahora, ser cristianos no es una religión. Ser cristiano es una relación que nosotros tenemos que lograr por caminar con alguien. No es religión, no es esto. Esto de venir al culto, a las iglesias y estar los domingos, los días que se convocan, no es ser cristiano. Porque ronda por ahí en algunos casos hasta en un estado de religión. Porque voy porque me comprometí. O voy porque tengo que calmar un poquito mi conciencia, calmar un poquito mi espíritu. Entonces voy a los cultos. Pero ser cristianos no es eso. Ser cristiano es lograr tener una relación con Cristo Jesús. Así que si el ser cristiano significa literalmente seguir a Cristo, la pregunta que podríamos estarnos diciendo es, ¿qué significa entonces caminar con Cristo? ¿Qué significa caminar con Jesús? Y en la palabra de Dios tenemos nosotros, creo, la respuesta a esta pregunta que nos hacemos. ¿Qué significa caminar con Jesús? ¿Cómo es caminar con Jesús? Y hubo un episodio que sucedió en la vida de dos discípulos del Señor Jesucristo, después de que el Señor Jesucristo resucitó. Yo quiero que ustedes me acompañen a leerla en esta mañana, porque vamos a ver de ahí, vamos a ver si podemos encontrarle la respuesta a esta pregunta, ¿qué significa caminar con Él? ¿Qué significa caminar con Jesús? El libro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24.
Versículo 13, vamos a leer hasta el 35. Tal no hay apuro, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Bueno, lo leemos todo. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué encontramos en este pasaje? Bueno, encontramos a un par de sus seguidores, a los seguidores de Jesús, y de cómo él lo encontró en el camino de Jerusalén a Emaús. Era un domingo, un día que después, con el transcurso del tiempo, se transformó en el domingo de resurrección. Pero sin embargo, era el peor día de sus vidas, porque dice la Biblia que ellos iban tristes, ellos iban acongojados, ellos iban lastimados por adentro, decepcionados por lo que ellos creían que debería haber sido. Sin embargo, no fue a primera vista. El que era su líder, Jesús, su maestro, su mejor amigo, había muerto y había sido pasado por la cruz del Calvario. Pero vemos que de repente, como Jesús,
Están los de repente del Señor, los de repente, esos de repente, cuando parece que todo está perdido, de repente aparece Jesús. De repente tenés una respuesta a una pregunta que te venís haciendo. De repente tenés una salida a un problema que no le encontrás la solución. Ese de repente el Señor Jesucristo se les aparece y se les acercó en el camino, dice, y comenzó a caminar con ellos. Y Él quiso ser parte de esa conversación, porque es lo que se produce cuando caminamos con alguien. Hay una conversación, y el Señor quiso ser parte. Le dijo, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Me pueden contar un poquito de qué están hablando? Y no es que el Señor Jesucristo no sabía de lo que estaban hablando. Él sabía perfectamente lo que hablaban aquellos hombres, pero sin embargo le preguntó de qué hablaban, y solo con el único propósito de tener una conversación con ellos, con el único propósito de que todos esos kilómetros que faltaban fueran kilómetros agradables para poder conversar con ellos. Muchísimas veces en nuestras vidas cristianas creemos que al Señor Jesucristo no les interesa lo que nosotros estamos pasando. Muchísimas veces nosotros pensamos que Él no nos quiere escuchar a nosotros, porque le pido y no me escucha. Es como que de pronto siento un pesar, porque es como que el Señor no me está escuchando. Incluso pensamos y decimos, pero si Él conoce todo, si Él sabe lo que estoy pasando, entonces yo no voy a orar, no voy a hablar con Él, porque Él sabe todo lo que estoy pasando. Pero la realidad es que, aunque Él conoce todo lo que nosotros estamos pasando, sin embargo, Él anhela escuchar la voz de nosotros. Él anhela escucharnos. No se le pasa nada desapercibido a Él. Él sabe lo que estamos pasando. Pero Él está esperando escuchar nuestra voz para que nosotros le digamos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Y cuando nosotros logramos eso, entonces el caminar se empieza a hacer más suave. Yo anoche no dormí, toda la noche. Estoy desvelado. Mi presión se fue a 18 días. Toda la noche no dormí. ¿Sabía el Señor qué estaba pasando? Sí, lo sabía. Pero Él necesita escucharnos a nosotros. Necesita que nos levantemos y vayamos y le digamos, Señor, mira, esto está pasando. Así me siento. Cuando nosotros logramos hacer escuchar nuestra voz, entonces cuando se empieza a producir que el caminar, la conversación con Él, se empieza a hacer el caminar mucho más suave, mucho más liviano. Porque el Dios del universo, el Dios que creó absolutamente todo, el Dios que nos creó a nosotros, el Dios que creó las aves, el que creó los peces, los animales, el que creó las flores, las plantas, el que creó el aire, el oxígeno para que nosotros pudiéramos respirar. Ese Dios del universo ha hecho lo imposible para poder relacionarse con nosotros. Ese fue el propósito de enviar a su Hijo a la tierra. Ha hecho lo imposible, y lo imposible a tal punto de que aún su Hijo fue a la cruz del Calvario, porque el único propósito de Dios Padre es poder relacionarse con nosotros. Pero nunca puede haber una conversación si no hay dos que están conversando. Si no es un monólogo, nada más. Y el Señor Jesucristo quiere tener una relación de amistad con nosotros. El Señor Jesucristo
está esperando que nosotros, a pesar de la situación en la cual nosotros podemos estar, elevemos nuestras voces para decirle cómo nos sentimos. Y recién ahí, cuando nosotros somos capaces de contarle lo que nosotros sentimos, recién ahí es cuando empezamos a dar pasos junto a Él por el camino de la vida. Por eso hay muchos cristianos que creen que la vida cristiana es caminar solos, es solucionar el problema solo. Cuando el caminar de la vida se hace mucho más liviano y se hace mucho más atractivo cuando nosotros empezamos a caminar con Él. Pero en este caminar con Él tiene que existir esta conversación que le permita a Él escuchar nuestra voz para seguir buscando ese relacionarse con nosotros y saber qué es lo que nosotros necesitamos. La vida se hace más fácil cuando nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. La vida se hace más fácil cuando nosotros somos capaces de conversar con Él. Y lo bueno de esto es que Él no quiere estructuras. Él quiere que nosotros seamos como somos, que hablemos como nosotros hablamos, que le digamos las cosas que nosotros sentimos. No que vayamos a un estado de religión en donde decimos, oh, Santísimo Señor, grande y eterno, poderoso, quiero pedirte que me ayudes. No, sencillamente decir, necesito tu ayuda. Necesito caminar por esta vida y se me está haciendo difícil, se me está haciendo pesado. Pero necesito que tú vayas conmigo. La pregunta es, ¿cuánto hace que no hablas con Dios en el camino de tu vida? Y no estoy hablando de este tema de pedir y pedir y pedir y pedir. Estoy hablando de este tema de contarle sobre todo lo que yo tengo en mi corazón. ¿Cuánto hace que no hablas y le decís, papá, Señor Jesús, yo necesito que estés a mi lado, que en cada paso que dé estés a mi lado, que cubras ese trayecto que queda de la vida? El Señor Jesucristo se arrima a estos dos hombres y le dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y la pregunta es, ¿sabe el Señor? ¿Ha escuchado nuestras voces para poder decirle qué es lo que nosotros tenemos que decirle? ¿O sencillamente nos negamos y nos callamos la boca creyendo que porque Él lo sabe, entonces Él tiene que solucionar los problemas? Él quiere escucharles a ustedes. Él quiere que nosotros hagamos esto, porque si vamos a hacer que el camino de la vida sea más liviano, tenemos que hacerlo con Él. Hoy nosotros tenemos un acceso libre en Cristo Jesús para hablar y caminar con Él hacia un lugar donde está nuestro Padre Celestial y donde Él nos está esperando. Pero amados hermanos y hermanas, nuestro caminar en la vida se va a poner muy difícil y muy pesado cuando no aprendemos a caminar con Jesús. Cuando no aprendemos a hablar con Jesús, a decirle sobre nuestros pesares, pero también poder hablar de otras cosas que Él quiere escuchar de nosotros. Tenemos que aprovechar estos tiempos. Aprovechar de caminar con Jesús y poder disfrutarlo a pleno, porque les puedo asegurar que cuando estamos con Jesús caminando, todas las cosas se hacen más livianas. Pero es necesario que abras tu boca, que empieces a hablar con Él. En esta mañana yo creo que el Señor lo que está diciendo es, y se está preguntando, ¿cuánto hace que no te escucho? ¿Cuánto hace que no te escucho? ¿Cuánto hace que no abrís tu boca
para hablar conmigo. Si yo estoy interesado en conocer y charlar contigo. Aprovechen estos tiempos. Hablen con Él. Díganselo. Hablen con Él. Y con seguridad, entonces podremos salir adelante más rápido de lo que nosotros pensamos. Él lo hizo con estos hombres. Y cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, el mismo Jesús caminó con nosotros este trayecto. Pero fue el mismo Jesús que después, durante toda una noche, les acompañó también para que llegaran donde estaban los otros discípulos y poder hablar de la grandeza de Dios. Necesitamos escuchar más seguido las obras grandes del Señor Jesucristo, pero mientras nosotros no hablemos, Dios no se va a manifestar. Cristo no se va a manifestar. Cierren sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor, porque tu interés, ese interés que nació en el corazón del Padre, de que nosotros pudiéramos tener una relación personal contigo. Ese interés nació desde el mismo momento en el cual tú creaste toda la tierra, la armaste con todo lo que después íbamos a necesitar nosotros para vivir sobre este planeta. Señor, tú siempre quisiste hablar con nosotros. Tú siempre has querido caminar con nosotros. Pero queremos pedirte perdón porque algunas veces y muchas veces en nuestra vida nosotros pretendemos caminar solos por el transcurso y el camino de la vida. Cuando no lo podemos hacer y necesitamos entablar una conversación contigo seria, de una relación seria contigo. Padre, yo te pido en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios nos amoneste para que nosotros empecemos a dedicar más tiempo y poder hablar con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Es la única manera que tenemos para poder salir victoriosos de todas las cosas, de todas las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Señor, la depresión muchas veces viene por falta de hablar contigo. La tristeza viene por falta de hablar contigo. El miedo, el temor, al fracaso vienen por falta de hablar contigo. El tropezar en la vida, el caer en pecado es por falta de hablar contigo. Señor, ayúdanos y te pedimos de que tú nos escuches, porque necesitamos caminar, Señor, pero caminar contigo. Y en esta mañana tú estás proponiendo algo, que te empecemos a hablar. Yo quiero pedirte, Señor, de que, Señor, se empiece a abrir la boca de mis hermanos y hermanas, se empiece a abrir nuestra boca para poder contarte cómo está siendo nuestro caminar en esta vida. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Honramos, alabamos tu nombre en esta mañana. Y bendecimos a los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén, Señor.